Muy bien, congresista García Belaúnde. Congresista Hurtado Zamudio. Congresista Hurtado. Muchísimas gracias, señor presidente. Cuando uno lee aquí los principios sobre los que se establece la ley del servicio civil, en el parágrafo B del artículo 3 dice que es eficacia y eficiencia del servicio civil, su régimen buscan el logro de los objetivos del Estado, no de los trabajadores, en los objetivos del Estado. En el principio del parágrafo E dice: todo acto relativo al sistema de servicio civil está supeditado a la disposición presupuestal, el cumplimiento de las reglas fiscales y la sostenibilidad de las finanzas del Estado, así como estar previamente autorizado y presupuestado. El dinero sobre los trabajadores. Ese es el principio que rige este proyecto de ley. Y ese es el problema central acá. En realidad no se puede, a través de una ley, cambiar el problema central que todos nosotros tenemos, que es que la organización del Estado está mal. Todo ahí está mal. Entonces hay que plantear una reforma del Estado. Y dentro de esa reforma y estructura del Estado diferente, puede plantearse al trabajador, en este caso al del servicio civil. Ahí entenderíamos la cosa. Pero por otro lado, este proyecto de ley no tiene fundamentos científicos. Si siquiera se hubiera tomado los principios de Edgar Schein, que es el famoso estudioso de la cultura organizacional y cómo se estructuran los estados y las empresas, podríamos haber empezado bien este tema. Mire, una de las anclas de carrera que los seres humanos tienen, sobre todo el sector estatal, es el de la seguridad. Mucha gente entra a trabajar a algún sitio porque quiere seguridad, tener un sueldo cada mes, después que se jubile, tener las posibilidades de tener un ingreso permanente para su familia. Y esta ley es atentatoria contra el principio de la seguridad que los seres humanos tienen. Vamos a suponer que hubieran dicho sencillamente: señores, todos los que han adquirido hasta ahora se quedan con todos los beneficios y a partir de ahora empezamos a trabajar hacia adelante. Entonces todos los de los otros, grupos que han conseguido algo no se preocuparían. Pero no, aquí se plantea una reestructuración sin pies ni cabeza y lógicamente va contra el principio fundamental de la seguridad de ellos. Durante más de un mes ya los tenemos a los trabajadores tan mal. Eso se llama, señores, en términos técnicos, mobbing. Eso se llama un acoso laboral. No se puede permanecer a toda una población, más de 1 millón de personas, porque son los familiares y los trabajadores que están esperando por todas las calles para que aquí se apruebe algo que les ayude a ellos. Y eso no se puede permitir. Es un insulto que el Congreso de la República y la Presidencia, a través de este proyecto, hagan mobbing a los trabajadores que nosotros tenemos con un acoso terrible. Esto ha permitido que ha aumentado de seguro los problemas del estrés laboral, o lo que llamamos burnout, y eso trae complicaciones emocionales y tratan mal a sus parejas, a su familia y hasta el perro de la casa. No es posible que hagamos un insulto a los trabajadores. Por eso yo creo que que no tiene principios fundamentales, ni siquiera los principios de Edgar Schein, este documento debería ser archivado y retrabajarlo con profesionales de altísimo nivel para tener una ley que sea representativa de un Congreso que basa los principios de sus acciones sobre los principios científicos de los recursos humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Hurtado. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, colegas parlamentarios, en el debate público, cuando se trata de presentar las características de esta ley, la posición que está a favor caricaturiza los puntos de vista de la oposición, señalando, señor, que quienes nos oponemos a la ley somos corrientes jurásicas atrasadas que niegan la modernidad, lo que quieren es mantener el statu quo de las aristocracias obreras, ¿no es cierto? Y aquí de por medio es la politización de los radicales frente a los que optan por la modernidad. Esa visión, señor, es unilateral, no es coherente con el principio de buscar la verdad en los hechos. Porque si pensamos, señor, una mirada real de quiénes son los interesados en esta problemática,
no son los sectores obreros. Y yo quisiera decirle al oficialismo, dicho sea de paso, que no puede exhibir una tradición de ligazón al movimiento popular, obrero, ni siquiera al de la clase media. En las huelgas históricas de la CITE no existía aún el partido oficialista. Pero independientemente de ello, señores, el tema de fondo acá importa desde el punto de vista de la movilidad social. No a los sectores obreros, importa a la clase media. ¿Qué dice Guy Peters en este libro grueso sobre la política de la burocracia? Dice muy claramente que el servicio civil es una ocupación de clase media por excelencia y los hijos de la clase media tienen una probabilidad de obtener ocupaciones de clase media mucho mayor que los de estratos más subalternos. Y estamos pues ante un supuesto de realidad en la que de por medio está el interés de los trabajadores públicos, de los ministerios, de los gobiernos regionales, de las universidades, y no politicemos ni caricaturizemos lo que es un problema de reforma del Estado, sí, pero también de valores sobre los que se organiza esa reforma del Estado. El doctor Fernández Cesarego, a quien ninguno de los modernistas podrá caracterizar de muy izquierdista, dice cuando habla de la justicia, queridos colegas, de que el contenido esencial de la justicia, su valor óntico epistemológico, tiene que ver no solo con los valores de modernidad, de desarrollo económico y crecimiento, sino qué duda cabe que tiene que ver con los valores de justicia, de equidad, de cohesión social. Y lo que está de por medio acá es un valor de justicia y de equidad. Y el ministro de Economía, que sí es el principal interesado en que salga esta normatividad a contracorriente del corazón, yo sé, de buena parte de los congresistas oficialistas que piensan en los intereses de los trabajadores, está poniendo por delante criterios de caja, de mercado, de ahorro y no criterios de redistribución social y de proyecto de vida futura para los trabajadores del Estado. Porque a fin de cuentas no estamos discutiendo solo condiciones remunerativas y laborales actuales, estamos discutiendo también si los trabajadores de la clase media, ese proletariado de levita del que hablaba González Prada, tienen derecho a proyectarse una visión de futuro para ellos y para sus familias. Y yo quiero decir, me pide una interrupción, señor, el congresista Rimarachín, por su intermedio. Congresista Rimarachín, entiende la interrupción. Gracias, presidente. El texto sustitutorio, presidente, tiene 3 errores garrafales contra la clase trabajadora y creo que este Congreso está a tiempo de eliminarlos. En primer lugar, en el artículo 44, sobre negociación colectiva, en el punto B, justamente las negociaciones colectivas son sobre temas de remuneración y acá manifiesta que la contrapropuesta o propuesta de la entidad relativas a compensaciones económicas son nulas de pleno derecho. ¿Qué se va a negociar? Se va a negociar cualquier otra cosa menos las remuneraciones. Esto es una burla, presidente, y yo sugiero que se elimine en el texto que se propone. En segundo lugar, en el periodo de prueba, ¿para qué un concurso público si vamos a tener un periodo de prueba de 3 meses? El Estado va a gastar recursos económicos en un proceso de selección de un trabajador para darle 3 meses de prueba. ¿Y cuál es la prueba? Está en interrupción, dele tiempo para concluir. La prueba es la discrecionalidad del jefe. Por lo tanto, no hagamos ese juego de ensayo ni botemos la plata del Estado de esa forma, presidente. Pido que se elimine el artículo 72. Y en tercer lugar, en disposiciones complementarias, cuarta disposición complementaria, segundo párrafo, parte final, dice: cualquier disposición, resolución administrativa o judicial que contravenga esta disposición es nula de pleno derecho o inejecutable por el sector público. No se puede desacatar, presidente, un mandato judicial. Esto es violar el Estado de Derecho. Eliminemos esa parte, presidente, que creo atenta contra los derechos de los trabajadores y tiene una mala intención. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Mávila. De hecho y de suyo, esta normatividad es anticonstitucional. Y es anticonstitucional, señor, porque una 10ª disposición de la Constitución del Estado hace que las normas de carácter supranacional
tengan estatus y raigambre de derecho interno. Y voy a citar solo dos normas, señor, de naturaleza supranacional que son aplicables al debate que estamos teniendo. En primer lugar, señor, voy a citar el convenio 122 de la Organización Internacional del Trabajo, que sucedáneo a la de la Declaración de Filadelfia que le precedió, reseña, señor, que los trabajadores públicos tienen la garantía de un salario vital adecuado. Salario vital adecuado, no como esta normatividad en que se prohíbe siquiera discutir el salario. Y en segundo lugar, señor, el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, que norma pues los procesos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública. Dele tiempo para que plantea, señor, esa normatividad supranacional aplicable a los trabajadores públicos. Plantea, señor, que la solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación de las condiciones de empleo se verá tratar de lograr de manera apropiada las condiciones nacionales por medio de la negociación entre las partes, mediante procedimientos independientes e imparciales, como la mediación, la conciliación y el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados. ¿Qué confianza? Le voy a dar la palabra, congresista populista, permítame redondear la idea. ¿Qué confianza se le puede dar a los administrados trabajadores públicos si de plano se les está diciendo, señor, toda negociación de naturaleza remunerativa no existe y todo pacto que se puede interponer es suyo, es nulo de suyo? Y por último, señor, quiero decir que aquello que reclamaba el congresista Mulder del 14avo para fijar el índice remunerativo, que ahora le han puesto otro nombre, en el fondo tiene también una connotación inidónea. Y esa connotación inidónea es que en el ámbito laboral se fija, señor, por dosavos, un dosavo la cantidad de remuneración cuando un servidor no trabaja el año. Y eso tiene efecto sobre la compensación de tiempo de servicios, porque evidentemente no será lo mismo fijar un dosavo como base de cálculo de la CTS cuando no se cumple un año o un 14avo. Y aquí, señor, hay bastantes limitaciones anticonstitucionales al derecho de huelga. Se plantea que es falta grave, señor, no solo la violencia en el centro de trabajo, sino el solo hecho de interrumpir la relación laboral, es decir, la huelga blanca, el sentarse sin trabajar para establecer negociaciones de violencia pacífica, señor, eso también es falta grave e incluye despido laboral. Colegas congresistas, esta es una hora en que no debe presidirnos el criterio de ahorro, de mercado, de crecimiento, sino el criterio de humanidad, de desarrollo económico y de cohesión social. Es una hora, señores, en que el Congreso se legitima o se deslegitima ante la sociedad. Me pide la palabra la congresista Cuculiza, señor. Congresista de Cuculiza, tiene la interrupción. Gracias, congresista. Solamente una tingencia, presidente. Sería bueno que el presidente de la comisión dictaminadora esté, porque si no, ¿a quién uno le hace las preguntas? Yo he preguntado sobre escolaridad y parece que nadie ha tomado en el asunto. A ver, porque se está hablando, se está viendo correcciones, se está viendo todo, pero el señor no está. Gracias. Gracias, Rosa. Muy bien. Concluye, congresista Mavila. Tanto prioriza esta política gubernamental, señor, solo la lógica de ahorro para la caja del Estado, que es incoherente como política pública. El día de hoy, señor, llega a nuestra bancada una consulta, ¿no? Un pedido del presidente de la República, Ollanta Humala, y del premier Juan Jiménez Mayor, cuando pide que le otorguemos facultades para promulgación de normas en el sector salud. Y entre las normas que solicita que le otorguemos facultades, en el inciso 4 dice para normar una política integral de remuneraciones de los servidores médicos, profesionales y personal asistencial de salud. Es decir, que el Estado, señor, ni siquiera tiene una concepción sistémica de la propuesta de política de remuneraciones global que enarbola. Por estas consideraciones, señores, poniendo por delante un objetivo coherente con el mandato de por quienes nos eligieron, porque la gran transformación
Concluya, congresista. Concluyo, señor, para decir que este proyecto no se debe aprobar, señor, y debe bajar a comisiones. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Segundo Tapia. Congresista Becerril. Señor presidente, colegas, hoy en día, en estos momentos, en Amazonas, en Lambayeque, en La Libertad, en Tumbes, es decir, en casi todo el Perú, los trabajadores que ayer apoyaron a Ollantumala, hoy día decepcionados y traicionados, salen a las calles a reclamar sus derechos. Sin embargo, el presidente sale a los medios a manifestar que no es la forma de reclamar, que ese es un estado primitivo de reclamar. ¿Quién lo dice? Nada menos que el abanderado de tomar puentes, tomar carreteras, quemar llantas, tirar piedras. ¿Con qué calidad moral puede decir que eso no está bien? También congresista es cierto Becerril, que salía a agredir policías. Congresista Becerril. El congresista Otárola. Congresista Otárola. De calidad moral, quien despidió a más de 200.000 trabajadores, quien sometió a las Fuerzas Armadas. Ese señor no tiene calidad moral, presidente. Gracias. Congresista Becerril. Yo no sé, el colega se siente, creo ya, vocero de su partido y a eso se está apuntando. Lo entiendo, colega Freddy Otárola. Pero no puede soslayar una realidad que el país conoce, de la trayectoria política de Ollantumala, que se valió de los trabajadores, a quienes ahora traiciona. Por eso el pueblo se ha levantado. Nosotros entendemos la incapacidad de este gobierno para solucionar los problemas. Ayer nomás tuvieron que retroceder con la ley del servicio militar obligatorio cuando pretendían llevar encadenados a los más jóvenes del Perú a un servicio militar que no lo querían hacer. También actualmente se está discutiendo una ley universitaria rechazado por todas las universidades del país. Ahora pretenden, por la mayoría que tienen acá en el Congreso, con su aliado Perú Posible, su aliado que en realidad de esa alianza por la impunidad, a su líder principal lo tienen secuestrado. Por eso, presidente, pretenden soterradamente desaparecer los sindicatos al eliminar el aporte sindical. ¿Qué sindicato va a poder mantenerse en el país y defender a los trabajadores si le quitan el derecho a que haya un aporte económico a los trabajadores? Los derechos adquiridos de estabilidad laboral son afectados brutalmente. Congresista Becerril, está pidiendo que el retiro de la palabra. Con la Está pidiendo el retiro de la palabra, señor. Esa es la práctica parlamentaria. Congresista Gamarra. Señor presidente, por favor, creo que estamos llevando hasta el momento un debate totalmente alturado, donde se está produciendo una discusión, un intercambio de ideas, y creo, señor presidente, que este Congreso se merece seguir discutiendo, seguir intercambiando ideas, pero sin llegar a los insultos, a los adjetivos, a las calificaciones. Eso denigra la imagen del Congreso. Por eso, señor presidente, pido que retire la palabra alusiva al señor presidente con relación a calidad moral. Por favor, que retire la palabra, señor Congresista presidente. Becerril, le pide el congresista Gamarra, en nombre de la bancada de Gana Perú, que retire las palabras ofensivas al señor presidente. No entiendo palabras Congresista, alusivas
pero me pide que retire una palabra alusiva, que sea ofensiva, me dirá colega. Congresista Becerril, ¿se ha referido usted con adjetivos al señor presidente de la República? Voy a retirar lo que considera alusivas el colega Congresista Gamarra. Becerril. Ah, ofensivas. Ok, presidente. Retirado. Superálite, continúe usted. Lo que no puede entender, presidente, es que cuando uno se para a decir una verdad política, inmediatamente se paran y solicitan que retire la palabra. Creo que lo que yo he manifestado no es un insulto. Decir lo que este gobierno está haciendo con los trabajadores, de quienes se valió para llegar a la presidencia de la República, y les guste o no, esa es traición a la clase trabajadora. Esta nefasta ley, presidente, también pretende que en las negociaciones colectivas no se trate los aumentos salariales. ¿Qué pretenden entonces? Por ello, presidente, yo solicito, primero, la presencia del presidente de la comisión, que no está acá hace más de una hora. ¿Qué hablamos? Si es que él tiene que escucharnos. Dele tiempo para concluir. Y para terminar, presidente, creo que este gobierno debería recoger lo que hoy los trabajadores están reclamando justamente, presidente. Gracias. Muy bien. Congresista Salazar. ¿Está? Congresista Condori. Pide una interrupción, señor presidente. Congresista Gamarra, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Es posible que algunos congresistas no tengan la práctica de leer las normas que en estos momentos nosotros venimos aprobando. Y es por eso que hasta el momento no han entendido que este gobierno está reivindicando al trabajador. Sin necesidad de paros, sin necesidad de huelga, señor presidente, está entregando una remuneración por gratificación, una remuneración por fiestas patrias, un sueldo por CTS, señor presidente. ¿Qué es eso, señor presidente? ¿Eso no es reivindicar a los trabajadores? ¿Eso no es cumplir con el compromiso asumido con los trabajadores? ¿No es reconocer sus derechos durante muchos años pisoteados, señor presidente? De modo que este gobierno sí está reivindicando a los trabajadores dentro de un contexto de la meritocracia y la permanente evaluación. Y es por eso, señor presidente, que esta bancada va a apoyar esta norma del servicio civil. Muchas gracias. Muy bien, congresista Condori. Presidente, yo lo que solicito a la representación nacional, actuar con criterio amplio en base a lo que está escrito. Podemos filosofar, podemos hablar un conjunto de principios, etcétera, pero no corresponde. Por ejemplo, hablamos del artículo 3, se ha comentado de que, bueno, acá en el inciso B se habla de eficacia y eficiencia para el logro de los objetivos del Estado. ¿Es malo eso? En realidad, el trabajador, ¿al servicio de quién está? ¿Al servicio de sí mismo? ¿Al servicio de su entidad? ¿O al servicio del país? Y el país, de una u otra forma, es el Estado. ¿Ese principio está bien o está mal? ¿Está bien redactado? ¿Qué plantea el referido congresista? ¿Que no esté al servicio del Estado del trabajador? Ahí sí es puro discurso. Otra observación. Se dice en este mismo principio, provisión presupuestaria, todo acto relativo al sistema de servicio civil está supeditado a disponibilidad presupuestal. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Ese principio está bien o está mal? Para mí está bien. ¿Cuál sería lo opuesto? De que el Estado simplemente pague de acuerdo a su criterio. Tiene que haber equilibrio presupuestal.
Cualquier persona en su sano juicio, cuando hace una contratación para su actividad privada, siempre se fija en la caja, en los ingresos que va a tener. Ninguna persona, por ejemplo, para techar su casa, por decir, va a contratar a un albañil, a un maestro de obra, si no tiene dinero. Primero tiene que prever el dinero. Si no hay, no se puede aventurar a contratar, menos aún a nombrar. Este es un principio básico y no se puede observar ese artículo. Para mí, en muchas observaciones hay mucho de demagogia y se le hace más daño al trabajador cuando se dice que el trabajador estaría en una peor situación que una situación anterior. La 276 reconoce la negociación de remuneraciones, me pregunto, ¿reconoce? ¿Algún congresista que ha observado que me diga en qué artículo específicamente la 276 dice que reconoce remuneraciones como negociación? Eso es populismo, eso es demagogia barata. No se está cambiando en esta ley respecto a una ley anterior a la 276, por ejemplo, esta parte. Entonces no podemos decir de que la propuesta de esta ley es peor que la 276 en este ámbito de la negociación. Yo creo que ahí incurrimos mucho en demagogia. En algún artículo de acá mismo del dictamen se dice de que todo lo que diga la OIT, específicamente el convenio 169, el Estado peruano lo va a respetar. Si el convenio OIT, el Estado peruano lo va a respetar, ¿qué más? Hay otro convenio que el Perú haya suscrito y que el gobierno peruano pretendería romper o desconocer, que lo digan. ¿Cuál? ¿Y dónde está específicamente? Yo creo por ahí debería ser el debate, mis estimados colegas, y no hacer populismo barato y solamente para las cámaras. Ahí estamos mal. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial a todos los señores congresistas. Indudablemente que el señor presidente de la Comisión de Economía ha hecho grandes esfuerzos por ir acercando una norma hacia los estándares que todos y cada uno de los peruanos requerimos que sea esta ley de servir. Pero obviamente todavía faltan algunas cosas que hay que precisarse para poder tener una norma que permita llegar a consensos, que es lo que se requiere. Que no se esté a sobresaltos hoy en día en algunos lugares del país y que estén preocupados por ello, porque también hay que saber entenderlos a ellos. Y todos los que estamos aquí, nosotros representamos al pueblo, aquellos que en estos momentos están ellos preocupados y están teniendo en consideración de que nosotros tenemos que saber velar por ellos, por todos y cada uno de nuestros trabajadores. Te doy ahorita, por favor, un segundito. Presidente, estamos hablando, por ejemplo, del artículo 49 en el inciso I. Cese por causa relativa a la capacidad del servidor por caso de ineficiencia comprobada. La pregunta es bien clara. ¿Quién determina el nivel de la capacidad del servidor? ¿Quién determina el grado de ineficiencia? ¿Cuáles son estos estándares para poder medirlos? ¿Nos los dice la ley? No nos está diciendo. Tampoco nos está diciendo la ley que esto puede reglamentarse, que puede estar establecido en la reglamentación. Tampoco nos los dice. Entonces son situaciones que hay que precisarlas y yo le pediría al señor presidente de la Comisión de Economía tener en consideración estos aspectos que son importantes. El otro tema, presidente, con relación a la certificación. El artículo 15 dice de la certificación y manifiesta que Servir certifica los programas de capacitación laboral y profesional ofrecidos por universidades, institutos y otros centros de formación. Pregunto yo, ¿quién otorga las certificaciones? ¿Acaso no es las propias universidades, la Asamblea Nacional de Rectores?
Es necesario que cuando uno tenga un título ir a servir para que servir me lo certifique. No es una gestión adicional y que lejos de propender a que los ciudadanos, a que cada uno de los servidores tenga las facilidades de un Estado, entorpezcamos mucho más las actividades que realizan los trabajadores. Este es un tema, presidente, que estamos poniéndole más trabas, más pasos, más situaciones y que el pagano dentro de todo son los propios trabajadores. Si ya las universidades y los institutos certifican un diploma, certifican una carrera, un título profesional, la Asamblea Nacional de Rectores, volver a llevar para que Servir sea la entidad que tenga que certificarlos, me parece, señor presidente, creo que gestiones de más que son necesarias, precisarlas y ir obviamente perfilando una ley para que nuestros ciudadanos puedan apreciar este tema con mucha mayor precisión. Presidente, después hablamos, dice el artículo 90, de la suspensión y la destitución. Y dice, la suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de 365 días calendario previo procedimiento administrativo. El número de días de la suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos, a quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. Presidente, el jefe de recursos humanos ha realizado esta actividad. Él ha tomado manifestaciones, él ha estado presente en todo el proceso administrativo que pueda tener un servidor. Pues claro que no. Entonces, presidente, le estamos dando pues de una excesiva discrecionalidad al jefe de recursos humanos para que él asuma esta actividad y que considero, presidente, si hay una persona que es la que tiene que establecer la sanción que se merezca a un servidor, obviamente nosotros tenemos que tener la certeza que esa es la persona que ha establecido el caso y no venga una persona adicional a querer hacerlo. Entonces, presidente, son situaciones que son necesarias precisar. Hay que precisar, hay que perfilar bien una legislación para que los ciudadanos estén totalmente convencidos que esta es una ley necesaria para ellos. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción el señor congresista. Congresista Espadaro, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Presidente, creemos que la bancada al frente hay un grave error de percepción y nos parece, por supuesto, porque para ellos todo está bien y no hay nada errado. Y los 500.000 trabajadores que hoy han tomado carreteras, que están haciendo huelgas y que están viniendo a marchar hacia el Congreso, están errados. Entonces, presidente, seguramente lo que está faltando es una buena comunicación. Qué casualidad de la vida, ¿no, presidente? Al gabinete del diálogo le falta una buena comunicación. Al gabinete del diálogo que no quiere dialogar con los trabajadores ni con los sindicatos. Sería bueno, presidente, que adopten una buena medida de comunicación y así también comuniquen al país que no va a haber la reelección conyugal. Gracias, presidente. Bien, concluya, congresista Salazar. Señor presidente, me está pidiendo una intervención el señor congresista Merino. Congresista Merino. Sí, presidente, en el mismo sentido, la movilización nacional que se viene dando en toda la región del interior del país claramente identifican la preocupación que hay en el trabajador, especialmente en el tema de negociaciones colectivas, que lamentablemente el proyecto vulnera los convenios internacionales suscritos con la OIT. Y de la misma forma, señor presidente, la represión que viene dando la Policía Nacional, creo que eso amerita que el Congreso haga una reflexión, se analice profundamente este proyecto, se recojan los aportes que se vienen dando en el debate de cada una de las participaciones y, lógicamente, luego de los aportes que se recojan, se pueda hacer, en este caso, la aprobación del proyecto de ley. Pero yo creo que no hay que apurar, es un tema bastante delicado, es un tema que preocupa a todos los trabajadores y si la nivelación es hacia arriba, también los compromisos que pueda asumir el gobierno, ¿qué tanto pueden garantizar que el gobierno que venga los pueda cumplir? En ese sentido creo que expresamos, nosotros acabamos de estar en Tumbes y en Piura y hay una seria preocupación expresada por los propios gremios de los trabajadores estrictamente en este marco, señor presidente. Muy bien, concluye, congresista Salazar. Gracias, señor presidente. Y por último, señor presidente, por su intermedio una pregunta al señor presidente de la comisión. El costo de la reforma, señor presidente, se estimaba
en 2.330 millones, con lo cual el gasto total subiría a 14.467 millones, lo cual implica un 19% del costo actual. Sin embargo, parte de ese dinero se recupera, como ya sabemos, a través del IGB, del impuesto a la renta, e impulsada por la dinamización de la propia economía. Presidente, la pregunta es bien clara. ¿Realmente alcanzarán los recursos para poder financiar esta reforma? Sería importante que el señor presidente de la comisión nos pueda hacer un alcance sobre el particular con relación a la financiación de esta reforma en su integralidad. Presidente, considero que esta reforma tenemos que seguir conversándola, es sumamente importante. Pero... Concluye, señor. Gracias, señor presidente. Algunos aspectos controversiales que es necesario solucionarlos para que los que están en estos momentos afuera reclamando sepan que tienen un Congreso que también está preocupado por ellos y que quiere escucharlos y que quiere estar al lado de ellos, quiere estar al lado del pueblo y con la finalidad de que esta sea una reforma para mejorar, y esa es la idea. Gracias, presidente. Muy bien, congresista José León. Gracias, presidente. Todos estamos de acuerdo en que hay que mejorar al trabajo que tienen que hacer los servidores públicos en el marco de estos 3 regímenes que existen en el Perú y que lamentablemente en estos años ha producido una gran distorsión. Pero, señor presidente, bajo esa premisa, lo primero que yo tengo que descartar es que Perú Posible, que en mi bancada, de ninguna manera está sometida o, como se ha dicho por ahí, secuestrada o de rehén. Por una sencilla razón, señor presidente, porque nosotros somos discrepantes con la propuesta aún cuando hay un texto sustitutorio, porque nos interesa eso. Nosotros, cuando hemos sido gobierno, no venimos con esos antecedentes, presidente, de haber hecho despidos masivos y de que hoy, de los cuales algunos están queriendo rasgarse las vestiduras. Señor presidente, entonces, siendo así, a nosotros nos interesa, como seguramente le interesa a algunos opositores radicalizados, que en efecto sirva esta ley, y en eso estamos. Por eso yo quiero solicitarle al presidente de la comisión a que se logre mayor consenso entre los gremios laborales y los gremios sindicales y el consenso social necesario para que se sostenga esta ley. Y quiero advertir, presidente, al Congreso, que hoy día nosotros seguramente votaremos como institución, como bancada, pero eso no asegura que en el tiempo se pueda sostener esta ley. Porque, señor, por esta parte que no ha salido todavía en el texto sustitutorio de la negociación colectiva, de los pactos colectivos, el convenio 151 de la OIT no lo discrimina a que podamos hacer negociación colectiva dentro de también incluyendo las condiciones económicas, como sigue puesto en la ley. Entonces, siendo así, presidente, habría un sesgo de inconstitucional en la aprobación de esta ley. Y bastaría, presidente, y esto es un aporte para el presidente de la comisión, bastaría que hubieran 33 firmas de 33 congresistas para plantear una acción de inconstitucionalidad y tumbarse esta ley. O bastaría que hubieran 5.000 firmas de ciudadanos para hacer lo propio, para hacer lo mismo. Vamos a hacer un gran debate ahora. Vamos a aprobar una ley con un país, con una sociedad, con los gremios trabajadores que están convulsionados para que finalmente termine en una acción de inconstitucionalidad. Presidente, el congresista Rodríguez está pidiendo una interrupción con su venia. Congresista Rodríguez, tiene la interrupción. Qué alegría siento que un paisano liberteño también opine, señor presidente, ya era hora
y esperamos que lo ratifique con su voto esta mañana o en la tarde o en la noche, señor presidente, a favor de los derechos de los trabajadores. Vamos a estar pendientes. Sin embargo, un parlamentario dijo aquí en qué parte, en qué artículo de la 276 estuvo la negociación colectiva. No es necesario, colega congresista. La Constitución Política del Estado en el artículo 28 así lo establece. Y esta es la ley más importante que rige el ordenamiento jurídico de todo nuestro país. Y yo quiero acotar aquí, señor presidente, han podido haber en el pasado excesos y problemas con los trabajadores, pero eso no puede significar, señor presidente, que se cometa y se vuelva a producir la misma historia hoy en día. Tal vez se han olvidado cuando en este Parlamento se aprobó la ley de reposición de los trabajadores el año 2002 y el presidente de ese entonces, Alejandro Toledo, Esta interrupción, señor, concluya. Señor presidente, para repetir, el año 2002 se dio la ley de reposición de los trabajadores. Los parlamentarios en representación del pueblo lo aprobaron para entregarles y devolverles su trabajo a muchos hermanos que lo habían perdido. Pero en ese año, el 2002, la bancada del presidente Alejandro Toledo, que observó esa ley y que hoy, señor presidente, tendrán que demostrar, como aquí lo están diciendo, van a apoyar a los trabajadores y vamos a verlo, tuvo que ser promulgada por el Congreso de la República. Señor presidente, la historia es para aprenderla, para no cometer los mismos errores, y este día es la oportunidad de que nosotros así lo hagamos, señor presidente. Muchas gracias. Congresista León, concluya. Presidente, el congresista Condori también solicita. Congresista Condori, tiene la interrupción. Presidente, yo he sido el que he pedido aclaración de que en qué artículo de la 276 se dice que hay la negociación colectiva y no se esclareció y el pez cae por su propia boca. No hay en la 276. Lo que está en la Constitución, el artículo 28, dice sindicación, negociación colectiva y huelga. Pero esto está en el capítulo relativo a los derechos económicos y sociales. Pero hay que leer completo la Constitución. El artículo 42 dice, en el capítulo relativo a la función pública, dice, se reconocen los derechos de sindicación y huelga, no dice negociación. Para su aclaración, congresista, gracias. Muy bien, congresista León. Gracias, presidente. Entonces, presidente, lo que nosotros queremos es hacer aportes para que se pueda sustentar una ley que va a reconvertir a la burocracia del Estado peruano, que es un reclamo histórico que se viene haciendo. Entonces, cuando hablamos de la negociación colectiva, presidente, yo quiero remitirme para hacer una propuesta ahí al presidente de la Comisión en el artículo 40. En el párrafo final indica que ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los puestos. Esto prácticamente anula toda negociación y toda parte económica. Y siendo así, presidente, yo quería recomendarle al presidente de la Comisión que sería necesario establecer en este punto que la entidad que presupuestalmente pueda acceder a mejoras económicas a sus trabajadores lo pueda hacer con cargo a sus recursos directamente recaudados, cuya sustentación debe hacerla ante el MEF y la Contraloría, cosa que podría salvar esto. Dele tiempo para concluir, congresista León. Queremos que esto salga, señor. No queremos hacer demagogia, no queremos hacer poses para que nos toquen aplausos. Queremos que esto sirva para el país y sirva para la meritocracia de todos los trabajadores del Perú. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Richard Acuña. Señor presidente, una interrupción para el congresista Mauricio Müller, por favor. Congresista Müller, tiene la interrupción. Presidente, solo para hacer una disquisición de carácter constitucional, porque aquí se lee la Constitución como le da la gana, pero no la leen integralmente. El artículo 42, presidente, cuando dice, se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos.
obviamente está reconociendo la negociación colectiva, porque nadie va a ir a una huelga sin haber planteado un pliego primero para negociarlo. O sea, sería absurdo, presidente, que se haga sindicato, no se plantee ninguna reclamación y se vaya de frente a la huelga. O sea, supone que tiene que haber una huelga, es una parte de la negociación colectiva, pues, presidente. O sea, tampoco nos puedan tomar de tontos y decir que además, como no está mencionada la negociación colectiva, ese derecho no existe y el artículo 28 no se aplica. El artículo 28, presidente, se aplica a todos los trabajadores, como se aplican todos los artículos de los derechos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 42 tampoco dice el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de conciencia. Entonces nos van a decir ahora que los derechos fundamentales de la persona humana no se aplican a los trabajadores de la función pública porque no están en el artículo 42 de la función pública, presidente. Por favor, Concluya, señor. Un poquito más de materia gris en algunos parlamentarios, presidente, no nos haría ningún daño. Inicie, congresista. Congresista Latorre, tiene la interrupción. Señor presidente, la segunda interrupción, por favor, para el congresista Hernández Latorre. Muy bien, congresista Latorre, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. En principio, creo que hay que aclarar, si bien es cierto, la administración pública está en una crisis, pero no se le puede echar la culpa solo a los trabajadores. Yo creo que el problema es complejo. Yo saludo que el presidente de la comisión esté recogiendo ya algunas propuestas que anteriormente estaban bien observadas, como el derecho a la huelga o el derecho a la sindicalización. Creo que se está mejorando. Sin embargo, presidente, algunas preocupaciones que debo expresar en cuanto a la evaluación. Cuando se desaprueba 2 evaluaciones, prácticamente el trabajador se está yendo a la calle y eso atenta a la estabilidad. En la ley de la carrera pública se establecía, señor presidente, en el artículo 23, aquellos trabajadores que desaprueben hasta 3 exámenes pasaban al programa de reconversión laboral del Ministerio de Trabajo. Yo creo que esa propuesta muy bien lo puede acoger el señor presidente. Igualmente, en el tema de las evaluaciones, muchas veces un trabajador, voy a pedir un minuto más, señor presidente. Dele tiempo para que concluya. Ya. Muchas veces, señor presidente, en los ministerios o en los gobiernos regionales o locales, los trabajadores a veces sufren persecuciones del jefe o de la autoridad y por lo tanto en las evaluaciones muchas veces pueden asumir persecuciones y por lo tanto yo creo que también debe haber observadores en esas evaluaciones, como los colegios profesionales. Esto en el artículo 21, señor presidente, de la ley que está discutiendo. Por lo demás, creo que hay que seguir debatiendo. La idea es que definitivamente el tema de los derechos laborales, que muy bien ya se está poniendo la Organización Internacional del Trabajo, yo creo que debe respetarse, señor presidente. Inicie, congresista Acuña. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo voy a hablar de ese dictamen básicamente en 2 temas. Primero, a título personal como congresista de la República, basándome directamente en el dictamen presentado, que le corresponde revisar y sobre todo existe una gran preocupación personal al revisarlo, basándonos en la norma propuesta en su primera disposición transitoria, en el cual se habla del proceso de implementación, una norma en la cual se habla que su programa de transformación se preveía un inicio en 7 años. Quisiera, señor presidente, que el presidente de la Comisión de Presupuesto esté atento a las propuestas. Señor presidente, quisiera que por favor, creo que no hay una atención respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto respecto a las propuestas que le quiero hacer llegar. El presidente está tomando nota y él responde al final. Gracias, presidente. Bueno, queríamos hablar respecto al plazo de adecuación al nuevo régimen. Cuando hablamos del proceso de implementación de la norma, se habla que se materialice en 7 años, se habló en un primer momento, y ahora en el dictamen aparece en 6 años. Señor presidente, creo yo de que esto tendría que darse en 3 años. Si hablamos de 6 años, nosotros estamos hablando que esto abarcaría 2 gobiernos nacionales. Tengamos en cuenta que en el año 2016 va a haber elecciones y no sabemos si el próximo gobierno tenga la voluntad política de implementar esa reforma. Y eso tal vez nos lleve a que esa ley no se concluya en la implementación y tendremos un resultado en el cual, en lugar de mejorar y buscar una modernización del Estado,
Eso que finalmente que los trabajadores no tendrán ninguna reforma y ni finalmente un proyecto, un dictamen que no los beneficiará, que creo yo que ustedes como oficialismo lo están presentando con la mejor voluntad, pero que lamentablemente un proceso de implementación de 6 años no les da la tranquilidad que se pueda dar. Así que, señor presidente, pediría que el cambio vaya a 3 años en lugar de 6 años. Y respecto al objeto de la ley, señor presidente, la ley tiene como objeto reemplazar el decreto legislativo 276, que es la ley de empleado público, el decreto legislativo 1057, la ley de contratos administrativos, y además la persistencia de contratos por servicios no personales y los contratos de carácter temporal por asesoría y servicios. Todo eso, señor presidente, estamos hablando respecto de modernizar el Estado. Estamos hablando de que ese proyecto se basa únicamente en modernizar el Estado, de crear una carrera pública que responda a las necesidades de un Estado moderno. Y cuando hablamos de un Estado moderno, estamos de que ese proyecto, como se habló en un inicio, que tal vez le correspondía a la Comisión de Trabajo, pero como presidente de la Comisión de Descentralización que estoy hablando en estos momentos, creemos de que cuando se habla de un Estado moderno, esto tendrá que ir a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, señor presidente. Básicamente ese proyecto está trabajando por ahí, señor presidente, porque lo esencial de ese proyecto es modernizarlo. Lo esencial, y más que hablar de un trabajo amplio a nivel presupuestal, estamos hablando de un trabajo en la cual creemos que la comisión dictaminadora principal debería ser la Comisión de Descentralización y la segunda comisión tendría que ser la Comisión de Trabajo. Y por ello, señor presidente, voy a solicitar una cuestión previa para que ese proyecto de ley vaya a la Comisión de Descentralización, basándose que ese proyecto va de la mano con lo que significa modernización del Estado. Así que, señor presidente, le pediría que se vote en su debido momento la cuestión previa solicitada como presidente de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias. Muy bien, habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez, presidente de la Comisión de Presupuesto. No había pedido, congresista, pero le damos el uso de la palabra porque no había sido tomada. El congresista Javier Velázquez Quisqueya. Presidente, complementando lo que ha dicho Mauricio Mulder, hay algunos congresistas que no leen integridad la Constitución. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. El convenio 151 es ratificado por el Perú. Está de más que sigamos en la disquisición de que si le alcanza o no le alcanza la negociación colectiva. Señor presidente, yo creo que lamentablemente este proyecto, por el apresuramiento con la forma como ha sido tratado en una comisión que no era la competente, la Comisión de Presupuesto, y por no haber permitido que los agentes sobre los cuales va a tener un impacto la norma puedan participar con su opinión, han hecho que este proyecto sea duramente cuestionable. No es verdad lo que dice el objeto de la ley, que el propósito de esta norma es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas. No es verdad, porque si ustedes ven las disposiciones finales, hay como 20 regímenes laborales que se exceptúan de esta norma que pretende unificar el sistema público. De tal manera, señor presidente, que yo creo que esto debe tener un mayor debate, debe legitimarse con la participación de los agentes sociales, especialmente de los trabajadores del régimen del decreto legislativo 276. No es verdad que esto va a partir de la vigencia de esta norma, el servicio civil se moderniza, se actualiza y se pone de acuerdo con los desafíos que hoy día el Perú tiene ante el mundo. Si la implicancia que va a tener la norma es sobre 526.000 trabajadores del 1.400.000 que hay. Y la incidencia directa que va a tener esta norma básicamente es en los 198.000 trabajadores del decreto legislativo 276. ¿Qué capacidad de decisión, qué capacidad de incidencia tienen estos trabajadores para que al haberle establecido
condiciones menores que lo de la 728 de los contratos CAS. Lo único que se percibe es que se les pretende afectar. Se les pretende afectar. Lamentablemente la norma no ha tenido una inspiración en un contexto de ver. Me pido una interrupción el congresista Becerril.